Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este miércoles de la 32ª semana del tiempo ordinario, en el que celebramos la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos 9c al 11 y 16 al 17. Hermanos, sois edificio de Dios conforme al don que Dios me ha dado. Yo, como hábil arquitecto, coloqué el cimiento, otro levanta el edificio. Mire cada uno cómo construye. Nadie puede poner otro cimiento fuera del ya puesto, que es Jesucristo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá él, porque el templo de Dios es santo. Ese templo sois vosotros. Palabra de Dios. Salmo 46 o 45. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. El correr de las acequias alegra las ciudades de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio no vacila, Dios la socorre al despuntar la aurora. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. Pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos 13 al 22. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes. Y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y dieron fe a la Escritura y a la palabra que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Hoy celebra la Iglesia la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán en Roma. Pero ¿por qué es importante esta celebración que directamente no es de ningún santo? Es importante entonces hacer un poco de historia. Cuando el emperador romano Constantino se convirtió a la religión cristiana, alrededor del año 312, donó al Papa Milcíades el palacio de Letrán, que había construido sobre el Celio para su esposa Fausta. Hacia el año 320 añadió una iglesia, la iglesia de Letrán, la primera por fecha y dignidad de todas las iglesias de Occidente. Es considerada la madre de todas las iglesias de Roma y del orbe. Consagrada por el Papa Silvestre el 9 de noviembre del 324, con el nombre de Basílica del Santísimo Salvador, fue la primera iglesia en ser consagrada públicamente. Durante el siglo XII, debido a su baptisterio, que es el más antiguo de Roma, estuvo dedicada a San Juan Bautista. De ahí su actual denominación de Basílica de San Juan en Laterano. Durante más de 10 siglos, los papas tuvieron su residencia en sus inmediaciones, y dentro de sus muros se celebraron 250 concilios, de los cuales 5 fueron ecuménicos.
Medio destruida por los incendios, las guerras y el abandono, fue reconstruida bajo el pontificado de Benedicto XIII y nuevamente consagrada en 1726. Basílica y Catedral de Roma, la primera de todas las iglesias del mundo. Es el primer signo externo y sensible de la victoria de la fe cristiana sobre el paganismo occidental. Durante la era de las persecuciones, que se extiende a los primeros 3 siglos de la historia de la Iglesia, donde cualquier manifestación de fe resultaba peligrosa, y por eso los cristianos no podían celebrar abiertamente a su Dios. Para todos los cristianos que regresaban de las catacumbas, la Basílica de Letrán era el lugar donde finalmente podían adorar y celebrar públicamente a Cristo Salvador. Ese edificio de piedra, construido para celebrar y honrar al Salvador del mundo, fue el símbolo de la victoria hasta entonces oculta del testimonio de los numerosos mártires. Signo tangible del templo espiritual que es el cristiano, nos exhorta a dar gloria a aquel que se hizo carne y que vive en medio de nosotros. Esta fiesta debe hacer que se renueve en nosotros el amor y la adhesión a Cristo y a su Iglesia y nuestra obediencia al Papa. El misterio de Cristo que vino no a condenar al mundo sino a salvar al mundo, Juan 12:47, debe inflamar nuestro corazón y el testimonio de nuestra vida dedicada totalmente al servicio del Señor y de los hermanos, para recordar al mundo el poder del amor de Dios, que se manifiesta más grande y mejor que un edificio de piedra. Hasta ahí la historia. Ahora, ¿qué nos dice hoy la palabra de Dios y a qué nos invita en esta fiesta? En la lectura que hemos escogido de la primera carta de Pablo a los Corintios, Pablo nos recuerda varias cosas importantes. Primera, somos edificio de Dios, es decir, el lugar donde Dios habita, donde Dios se manifiesta, donde Dios va realizando su proyecto de amor y de salvación, formando en nosotros sus hijos y hombres nuevos, renovados por el Espíritu Santo. Segundo, somos constructores de ese edificio espiritual, cada uno con los dones con los que ha sido revestido y enriquecido, debe saber cómo va construyendo, no solo su edificio personal, sino además el edificio de los demás, donde se manifiesta el amor de Dios. Somos responsables también de la comunidad. Por eso debemos ser cuidadosos y responsables para no ser piedra de tropiezo o de escándalo para los hermanos. De ahí que debamos aplicar cuanto nos ha enseñado el Maestro, que es fundamentalmente el amor, el servicio desinteresado y gratuito, el perdón, la misericordia y la comprensión. Esto implica tener un verdadero conocimiento de lo que hemos recibido y aprendido, mostrar interés por conocer cada vez más el misterio de Dios que se va revelando y sobre todo, como dice el Evangelio, purificando ese templo que es el corazón, de tantas influencias, mentiras y mediocridades que van desfigurando el amor y la presencia de Dios en nosotros. Tercero, dice Pablo, y esto me parece muy importante hoy día, en medio de esta confusión y de todo este sincretismo religioso, ambigüedad religiosa que se nos quiere imponer. Dice Pablo, nadie puede poner otro cimiento fuera del ya puesto que es Jesucristo, pues Él es la verdad de Dios en el que vemos el rostro auténtico de Dios, reflejo de su gloria. Él es camino, verdad y vida, puerta por donde entramos, no solo al conocimiento de Dios, sino a la vida eterna. Pablo dice de hecho en 1 Timoteo 6, 3, 10, dice, si alguno enseña otra cosa y no se atiene a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está cegado por el orgullo y no sabe nada, sino que padece la enfermedad de las disputas y contiendas de palabras,
de donde proceden las envidias, discordias, maledicencias, sospechas malignas, discusiones sin fin propias de gentes que tienen la inteligencia corrompida, que están privados de la verdad y que piensan que la piedad es negocio. Cuarto, en fin, Pablo nos recuerda que somos templo del Espíritu Santo y que por lo tanto debemos procurar siempre que nuestros pensamientos, deseos y acciones correspondan a aquello que somos, hijos de Dios, imagen y semejanza suya. Es decir, un cristiano debe obrar siempre como cristiano, haciendo siempre el bien como lo enseñó y lo hizo Jesucristo, que pasó haciendo el bien. Por eso, según el Evangelio, no podemos convertir la casa de Dios, no solo el templo material, sino también el templo espiritual, en un mercado o en una cueva de bandidos. Recordemos lo que nos dice también San Pablo en Efesios 4:1-13. Dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros por amor, poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. La Santísima Virgen María nos ayude a mantener íntegro y purificado este templo de nuestro cuerpo y de nuestra conciencia. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.